Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente en otra mañana para estudiar la palabra de Dios. Estamos gozosos porque en este día domingo 5 de julio podemos venir aquí nuevamente a continuar estudiando las lecciones que Dios nos ha dado en su palabra. Queremos comenzar, como siempre, comenzamos 20 minutos tardes hoy, nos tomó un poco tarde, pero aquí estamos. Queremos leer el matinal que lleva por nombre En los lugares celestiales para el día 5 de julio, que es titulado Vuestro culto racional. Los lugares celestiales, 5 de julio, vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. El apóstol ruega a sus hermanos que consagren sus cuerpos a Dios. Cuando llevamos una conducta que disminuye nuestro vigor mental y físico en la comida, la bebida o en cualquiera de nuestros hábitos, deshonramos a Dios porque le robamos los servicios que reclama de nosotros. Cuando complacemos el apetito a expensas de la salud o complacemos hábitos que disminuyen nuestra vitalidad y vigor mental, no podemos tener una elevada apreciación de la expiación y una estimación correcta de las cosas eternas. Cuando nuestras mentes están nubladas y parcialmente paralizadas por la enfermedad, somos vencidos fácilmente por las tentaciones de Satanás. La ingestión de comidas malsanas para complacer el apetito tiene una tendencia directa en desequilibrar la circulación de la sangre, en producir debilidad nerviosa, y el resultado es entonces gran falta de paciencia y de verdadero afecto elevado. La fuerza constitucional, tanto como el todo de las facultades morales y mentales, son debilitadas por la complacencia del apetito pervertido. Todos los tesoros del mundo se hunden en la insignificancia comparados con el valor de las facultades mentales y morales, y el ejercicio pleno de estas facultades depende de la salud física. Cuán importante es, pues, que sepamos cómo conservar la salud para que podamos cumplir con nuestro deber hacia Dios y los hombres según sus mandamientos. Las leyes de Dios son claras y distintas. Ninguna incertidumbre nubla una de ellas. Ninguna puede ser malentendida. Los que no pueden discernirlas están obnubilados por malos hábitos que debilitan su intelecto. Si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamada en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. Nuestro culto racional. Debemos presentarle a Dios un cuerpo puro, santo, como sacrificio, que es el culto racional. Si decimos que guardamos los mandamientos, la ley de Dios, pero no guardamos las leyes morales de la salud de Dios, no estamos guardando los mandamientos de Dios, porque no estamos cuidando del cuerpo que Dios nos prestó para que cuidáramos y pudiera ser templo del Espíritu Santo. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos aquí ante tu presencia, este primer día de la semana, un día común y corriente de trabajo, pero estamos en las primeras horas para estudiar tu palabra, para hacer tu voluntad. Danos el entendimiento, limpias nuestra mente, nuestros corazones, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, nos hable y nos lleve por el camino de tu verdad. Gracias nuevamente. Lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Un momento, por favor. Okay. Nuevamente, buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios de corazón porque nos permite nuevamente en esta mañana estar aquí. Todos aquellos que estén conectados, que no veo su nombre, que el Señor los bendiga. Yo sé que es temprano, es poco usual que en esta hora la gente esté despierta con el deseo de estudiar la palabra de Dios. Pero aquí estamos para honrar a Dios y glorificar su nombre a través del estudio de su palabra. Estamos en la lección número 2 de este folleto, Caminando con Cristo, una lección que pertenece o es creada por la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma no es la iglesia internacional, no es la iglesia libre, no es la iglesia la Iglesia Adventista de Advenimiento de los Tres Sangres, no es la iglesia La Voz del Evangelio Eterno, no. Esta lección es creada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Otros ministerios la utilizan, ellos no crean sus propias lecciones y ellos utilizan esta lección, pero a veces le borran los nombres, le borran muchas cosas para que la gente no sepa de dónde viene la lección. Eso está mal hecho. Pero la lección de esta semana, la segunda lección, que es para el sábado 11 de julio, el título principal de la lección es La necesidad de Cristo del pecador. Esta semana va a ser un tema muy interesante. Estamos estudiando el libro El Camino a Cristo. Yo le estaba diciendo en la clase de la escuela sabática del sábado que este libro El Camino a Cristo, mucha gente piensa que es un libro bellísimo de amor, un libro que no causa controversia porque es un libro que habla de Cristo solamente, de su amor, de su misericordia. Pero vamos a ver en esta semana algo muy interesante en este libro. Algo que mucha gente ha sacado y ha llevado a un extremo, lo ha llevado a un fanatismo innecesario. El verso de memoria para esta semana se encuentra en Juan 3:3. El verso de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta semana la lectura adicional se encuentra en el libro El Camino a Cristo, capítulo número 2, página 17 a la 22. Un pensamiento dice: la única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo, el deseado de toda la gente, página 120. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Porque la raza cayó, el hombre cayó. Y vamos a comenzar para poder entender la necesidad de Cristo de que tengo yo como pecador. ¿Okay? Yo le estaba diciendo a los hermanos en la escuela sabática el sábado, le estaba diciendo también que nosotros tenemos que agarrar estas lecciones y tomarlas como algo personal, algo que es para mí. Yo primero, Ramón Ayala, que estoy aquí frente a ustedes estudiando la palabra de Dios, yo tengo que tomar esta lección primero para mí, no para yo condenar y juzgar a nadie, no para yo no estudio la Biblia para condenar a aquel otro, no. Primero la Biblia, la palabra de Dios se debe estudiar primero para mí, para yo personificar el mensaje que Dios me quiere dar para mí. El domingo, lección número 1, día primero de la lección 2, domingo 5 de julio. Estado del hombre. Dice la primera pregunta:
describa el estado original del ser humano en el Edén. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo número 26. Génesis 1, 26. Hay personas que quieren que también haga esto en inglés, pero se me hace casi imposible. Pero si usted sabe de cómo se puede traducir esto al inglés, yo no, tecnológicamente no soy muy bueno, pero si usted conoce cómo se puede traducir esto al inglés instantáneo o que las personas lo puedan traducir, me lo deja saber, me muestra para yo hacerlo y hacerlo saber, ¿ok? Génesis 1:26. ¿Cuál era el estado del hombre en el Edén cuando fue creado? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y fue creado para que señoreara, para que gobernara. Creado a la semejanza y la imagen de Dios era en física y espiritualmente. Pero ¿qué más? Además de ser creado, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo fue que los creó? A imagen y semejanza de Dios, lo puso como gobernante, como señor, como príncipe de esta tierra, pero los creó varón y hembra. No los creó hombre y hombre, mujer o mujer. No los creó Adán y Eva, no los creó Adán y Esteban. Y dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era que era bueno en gran manera. Cuando el hombre salió de las manos de Dios, ¿cómo era? En gran manera bueno, a la imagen de Dios. Pero vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo número 8. Versículos 4 al 6. ¿Ven cómo describe ahora el salmista David? ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando lo creó? ¿Cómo fue que lo creó y qué fue lo que hizo? ¿Qué ocurrió? Dice el 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros? David está, este versículo 4 está hablando en el momento de la condición del hombre, en el momento ahí de David, en el momento en que David está escribiendo. Pero ahora el versículo 5 nos habla en el momento que Dios creó el hombre. David dice: Señor, ahora en este momento, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo no soy nada. ¿Qué tengo yo para que tú me visites a mí? Pero ahora David dice David, en la creación le has hecho un poco menor que los ángeles. O sea que el hombre era un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria, señorío, potestad, príncipe y de honra. El hombre, cuando salió de Dios, estaba coronado de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. O sea que cuando el hombre salió, Dios lo hizo a la imagen de Dios, lo hizo perfecto, lo hizo lleno de gloria, de honra, le dio señorío, le dio que gobernara sobre la tierra, que la protegiera, que la cuidara y que hiciera todo. Y Dios dijo que todo era bueno. El hombre salió bueno de las manos de Dios. El hombre salió perfecto. El hombre salió lleno de gloria, de honra y de poder, soberanía.
dominio, príncipe de todo lo que Dios había creado. Dice aquí, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. El Camino a Cristo, página 17. El hombre estaba en armonía con Dios, en todo. En todo estaba en armonía. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior. ¿Cuál es la semejanza exterior? El cuerpo físico. La imagen de Dios, la semejanza de Dios era en el cuerpo físico y exterior, como en el carácter, el interior, lo espiritual, lo mental. Solo Cristo era la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas en la creación. Ahora no. Nosotros no podemos comprender las cosas divinas. Estamos hablando cuando Adán fue creado. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Se deleitaba, se gozaba el hombre, se deleitaba en obedecer a Dios. Quería y se gozaba en tener perfecta obediencia a Dios. No le importaba obedecer a Dios, no le dolía, se gozaba. Era su deseo, era su anhelo, era su gozo obedecer a Dios perfectamente cuando el hombre sale de las manos de Dios. Pero siempre hay alguien que no le gusta ver a otra persona feliz. Siempre hay envidia. Siempre hay alguien que se quiere sentir mejor que los demás. Siempre hay alguien que quiere algo que no merece, que no le corresponde. Y en medio de esta alegría, de este gozo, de este señorío, de esta perfección, ahora entra algo discordante, que ya en el cielo había obstruido, había cortado la perfección, el amor, el gozo que había en el cielo. Este personaje lo había cortado en el cielo y ahora viene a la tierra para querer hacer lo mismo. Adán y Eva habían sido notificados, habían sido advertidos. Se les había dicho que había un enemigo de Dios que estaba buscando separarlos de Dios, estaba buscando quitarle el gozo, estaba buscando quitarle la alegría, estaba buscando quitarle la soberanía, estaba buscando quitarle a Adán y Eva la imagen y la semejanza de Dios. Y le habían dado una orden: no se separen, manténganse unidos, busquen de Dios continuamente. Por favor, amen a Dios. El llamado de Dios siempre es: no te separes, no te sueltes de mi brazo. Porque hay un enemigo enojado buscando a quien devorar. Pregunta B dice: ¿cómo obró Satanás para frustrar el plan divino en la creación del hombre? Génesis 3, 1 al 7. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué utilizó Satanás? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás utilizó la misma creación de Dios. El animal más hermoso que Dios había creado, la serpiente que volaba, y cuando volaba era como un arcoíris de tantos colores que tenía. Hermoso. Y Satanás utilizó ese animal hermoso de que Dios había creado para mentirle a Eva. La primera mentira, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dicho, de todo árbol podéis comer, menos de uno. Así que Satanás utiliza la naturaleza, la mentira, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora la mujer está hablando como un animal que no puede hablar. Porque la serpiente, los animales eran perfectos también, pero no tenían la capacidad de hablar. Y esta serpiente le habla a Eva, y Eva, en vez de salir corriendo, porque si ahora mismo yo tengo unos gatos aquí alrededor mío y sale uno de ellos y me empieza a hablar, yo salgo corriendo, porque el animal no habla, el que está hablando es otro. Y ahora Eva, por ponerse a hablar con la serpiente, le añade a la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto no podéis comer, ni lo tocaréis. Dios no dijo que no lo tocaran al árbol. Dios dijo que no comieran del fruto. El fruto era lo que no podían comer, pero el árbol no lo podían tocar. Dios no dijo que no tocaran. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, otra mentira más, mas no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Van a morir. Pero la serpiente dice, no moriréis. Inmortalidad. La primera vez que se introduce la falsa doctrina de la inmortalidad del alma en este mundo. Mas sabe Dios que el día que comieren de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. La pregunta, Adán y Eva eran ciegos. Ellos conocían a Dios cara a cara, hablaban con Dios cara a cara. Pero Satanás le está dando a entender a Adán y Eva que en algún momento de la eternidad Dios comió de ese fruto y se hizo Dios, y Dios no quería que ahora ellos fueran igual a él, igual a Dios. Eran a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios, pero si comían del fruto ahora serían igual a Dios. Porque Dios había comido de ese fruto y había recibido los poderes de Dios. Eso es lo que está intentando decir Satanás. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por separarse de su esposo, por ponerse a tener un diálogo con algo que no era verdad, con el enemigo de Dios, Eva tomó del fruto, lo codició, violando un mandamiento. En el acto de tomar del fruto del árbol y comer, se violaron los 10 mandamientos. ¿Pero qué usó Satanás para eso? La naturaleza. Fue el primer ventríloco que hubo en el mundo. Por eso la ventriloquía es algo que nosotros no debemos ni siquiera practicar, ni siquiera participar. Hay mucha gente, cómicos por ahí, que utilizan eso para hacer, y son millonarios. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué utilizó Satanás? Utilizó la mentira, el engaño.
la soberbia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. La mentira, el engaño, utilizó la naturaleza de Dios, lo que Dios había creado para engañar a la mujer. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora Satanás hace aquel hombre libre, perfecto, ahora Satanás lo hace esclavo suyo. ¿Por medio de qué? De la mentira, del engaño. ¿Pero qué más? Primera de Juan 2:16. ¿Qué más utilizó Satanás? Fíjense. Primera de Juan 2:16. Algo que existe en el mundo hoy, especialmente toda esa gente que se cree mejor que nadie, perfectos, santos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios de esas personas. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de la carne, la soberbia. ¿Qué utilizó Satanás para engañar al hombre? Para quitarle la libertad, para hacerlo esclavo, para eliminar la perfección, la imagen, la semejanza de Dios. Utilizó la mentira, utilizó el engaño, utilizó la soberbia, la concupiscencia de la carne. Solo para acabar con la felicidad que él envidiaba. Porque Satanás no puede ver a ningún hijo de Dios feliz. Satanás odia la felicidad. Satanás odia la misericordia. Satanás odia la justicia. Satanás odia el amor. Y Dios no puede utilizar la mentira, no puede utilizar el engaño, no puede utilizar la soberbia, no puede utilizar la concupiscencia de la carne. Satanás utiliza todo lo que Dios no puede utilizar. ¿Para qué? Para apartar al hombre de Dios. Ayer, esta nación celebró 250 años de existencia. Una nación que Dios levantó para proteger a su pueblo. Una nación que Dios levantó para que de esta nación saliera el evangelio al mundo entero. Una nación que Dios levantó para que los esclavos fueran libres en esta nación. Esta nación que cuando comenzó abrió los brazos para que todos los necesitados, todos los dolientes, todos los perseguidos por su creencia cristiana, por su adoración a Dios, tuvieran libertad. Pero ayer en esta nación, mucha gente le dio la adoración a un hombre. Un hombre que dice ser el mejor de todos. Un hombre que está está dividiendo esta nación. Y no nos estamos dando cuenta, porque los políticos de esta nación no les interesa al pueblo. Los políticos de esta nación son como Satanás. Utilizan la mentira, el engaño, la soberbia, la concupiscencia, para que el hombre se olvide de Dios y ponga los ojos en el hombre. Esta nación es la nación más poderosa del mundo y el poder de esta nación proviene de Dios, no de ningún hombre. Y nosotros le damos gracias a Dios porque todavía en esta nación existe la libertad
en donde nosotros podemos sentarnos en una iglesia y reunirnos como pueblo de Dios para adorar a Dios y bendecir su nombre. Gracias a Dios porque todavía tenemos esta libertad. Pero Satanás no quiere. Satanás quiere que esta libertad se acabe. Satanás odia el sábado. Satanás no quiere que nosotros como su pueblo nos reunamos el sábado para adorar su nombre. Y odia esa libertad. Pero esta libertad que nosotros tenemos viene de Dios. La constitución de esta nación fue creada por Dios para que esta nación hubiera libertad para adorar al verdadero Dios. Y Satanás odia eso y por eso está buscando cambiar eso. Porque él quiere acabar con la felicidad del pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios sabemos lo que va a ocurrir. Y debemos prepararnos, estar listos. Cuidando las avenidas del alma. Buscando de Dios, comunión con Dios, oración, estudio de su palabra, testificar de la palabra de Dios. Dice aquí en El Camino a Cristo, página 17, por la desobediencia del hombre sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. ¿Qué dijo David en el Salmo? En el Salmo 8, versículo 4 dice David, Señor, el hombre se apartó de ti, es egoísta, la soberbia. ¿Qué soy yo, Señor? Un soberbio, un egoísta para que tú me visites. ¿Qué es la condición del hombre hoy? Soberbia, egoísmo. La facultad es perfecta que Dios le puso al hombre en la creación. Satanás está queriendo acabar con ellas. Para poder decirle a Dios, mira, no hay pueblo, no tienes a nadie. Pero nosotros debemos con el poder de Dios decirle a Satanás, tú eres un mentiroso. Cuando nosotros testificamos del amor de Dios que está en nosotros, que estudiamos la semana pasada, cuando yo permito que ese amor de Dios que es eterno entre en mi corazón, entonces Dios puede decir, no, Satanás, eso es mentira, sí hay un pueblo que me obedece por amor. Lo que pasa es que Satanás está trayendo mensajes de miedo. ¿Por qué? Porque que esta nación que Dios levantó como cordero, esta nación que Dios levantó como cordero, todos sabemos que va a hablar como dragón y que va a hacer cosas que el pueblo de Dios, que confía en Dios, que cree en Dios, no debería hacer. Pero a nosotros como pueblo de Dios no nos debería dar miedo, sino esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando eso ocurra, la redención del pueblo de Dios está cerca. Sigue diciendo, su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Adán y Eva tenían fortaleza para resistir el poder del mal. Pero cuando cayeron en pecado, esa fortaleza propia se acabó. Ahora la única fortaleza con la cual yo puedo vencer el mal es a través de Cristo Jesús. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. ¿Qué quería hacer Satanás? Acuérdense que Satanás siempre está acusando a Dios. En la historia de Job,
Satanás no estaba acusando a Job, estaba acusando a Dios. Porque Satanás lo que hace es acusar a Dios de ser un Dios tirano, de ser un Dios que no perdona, de ser un Dios que no escucha al pecador, de ser un Dios que no quiere saber de nada del hombre pecador. Eso es lo que Satanás quiere que tú y yo creamos. Satanás quiere acabar con el amor de Dios. Satanás quiere acabar con el amor del hombre hacia Dios. Satanás quiere acabar con la felicidad del hombre. Y lo quiere lograr para poder decir, ves, tú creaste al hombre y por tú crear al hombre, él pecó y ahora mira lo que está pasando. Porque Satanás es un traidor vengativo, acusador, condenador, engañador. Y va a utilizar todos los medios posibles para que nosotros creamos que Dios ya no nos ama y que Dios lo único que quiere de nosotros es la destrucción. Cuando el verdadero que únicamente quiere la destrucción se llama Satanás. Porque todavía, hasta el día 5 de julio del año 2026, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios están abiertas para todo aquel que se haya descarriado del rebaño de Dios y esté afuera, y para todo aquel que todavía no ha conocido de Dios y quiere conocer de Dios. La pregunta es, ¿vamos nosotros a dejar que Satanás destruya la felicidad, el amor, la misericordia y la justicia de Dios que existe en el hombre? ¿Permitiremos que Él nos separe completamente de Dios o nos aferraremos a Dios para poder vencer al enemigo? Que Dios nos ayude para que podamos tomar las decisiones correctas. Vamos a orar para concluir el estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, nuestro Padre, porque tú nos has permitido estudiar en tu palabra, que tú todo lo creaste bueno, perfecto, pero que hubo un enemigo que quiso acabar con lo bueno y la perfección de tu creación. Pero te damos gracias porque en tu palabra encontramos que si nos aferramos a Cristo Jesús, si lo aceptamos a Él, si lo buscamos a Él, si hacemos tu voluntad, Satanás no podrá nunca acabar con la felicidad, la misericordia, la gracia y tu amor en el hombre. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdóname si he hablado mal de tu palabra. Perdona a tu pueblo si hemos fallado en poner nuestra vista en los hombres y no en ti. Ayúdanos a entender que aunque amamos esta nación y que te damos gracias porque por 250 años tú has dado un lugar donde hay libertad, donde existe la libertad para adorarte, donde existe la libertad para poder vivir una vida plena, para poder trabajar, para poder progresar, para poder predicar de tu palabra. Danos el entendimiento que este no es nuestro hogar. Y que pongamos nuestra vista en el hogar maravilloso, ese hogar que tú has preparado, no hecho con manos de hombre, sino hecho por tu propia mano, para que nosotros podamos disfrutar
por la eternidad aquellos que Satanás paró después de la creación. Que podamos entender y estar listos para poder soportar cuando la libertad que tenemos hoy sea quitada y seamos tratados como enemigos de esta nación. Ayúdanos a poder ser tu pueblo puro, limpio, distinto, para que el mundo conozca que hay un Dios verdadero. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los acompañe en este día, que puedan tener un día gozoso, que puedan tener un día agradable. Nosotros tenemos una actividad en la iglesia, algo que es lleno de amor, nos gozamos, nos vamos a disfrutar, y que tú también puedas tener ese día hoy. Pero acuérdate, solo en Cristo hay poder. Y todavía los brazos de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios están abiertos para que tu hijo, tú que te has extraviado, vuelvas al hogar. Que el Señor los acompañe.